Por si no lo sabías, el SAT te persigue hasta la muerte. Quédate en este episodio para que sepas qué pasa después de fallecer con tu RFC. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, con la noticia del día de hoy de que la inflación en México a octubre es del 8.41, pero además de eso, todo perfecto. Sí, ya se dio a conocer el INPC del mes pasado y con eso ya podemos saber cuál es la inflación que tenemos. Entonces, bueno, si no les parecía que ya lo habíamos confirmado lo suficiente con inflación del 7% del año pasado, ahora sí el próximo año vamos a tener inflación. Cambio, en las tablas del ISR. Uh-huh. Pero bueno, pasando a otras noticias aún más tristes, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando falleces o fallece algún ser querido, algún ser cercano a nosotros. Y para que lo sepan, aún así no se terminan las obligaciones fiscales. Sí, creo que ese es un tema muy importante, o sea, porque yo siempre lo he dicho, a mí el tema, por ejemplo, de la deducción personal de gastos funerarios me da mucho... Es muy extraña para mí, porque siento que en ese momento piensas en todo menos en facturar esos gastos, pero sí es un tema que muchos no conocen de, oye, ya falleció, ya se hizo todo el tema de lo que se tenga que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el tema de sus impuestos? Si es alguien que, por ejemplo, tenía un sueldo y salario, o rentaba casas, o tenía algún servicio profesional, o tenía algún negocio, ¿qué es lo que pasa con eso? Sí, y sobre todo también lo queremos, aprovechando que sé que estamos desfasados con el Día de Muertos, pero aún es el mes del Día de Muertos, vale la pena que lo contemos. Pero creo que es de los temas que luego dejamos un poquito más olvidados y que sí vale la pena saber porque tal vez tú hasta este momento te estás enterando que existe algo posterior a fallecer en el RFC. Entonces, bueno, pues justo ahorita se los vamos a contar. Y aparte van a entender uno de los amarres y uno de los comunicados que publicó el SAT hace relativamente poco, hace como un año, respecto a los RIF. Pero correcto. Bueno, arrancamos contándoles un poquito acerca de la diferencia entre herencia y legado. Justo. Aquí, a pesar de que todo esto se refleja o aparece en un tema de un testamento, la gran diferencia es que una herencia es cuando, por ejemplo, la persona que falleció tiene distintos bienes inmuebles, lo que sea, y lo decide dividir en partes iguales esta masa hereditaria, que es como se conoce, digamos, en el argot legal, a todos sus herederos. Es decir, no hay una distinción de cómo es que se reparte. Si dice, yo tengo 5 casas, divídanselo entre las personas que pongo aquí como mis herederos. Y en el tema del legado es cuando le dejan específicamente una cosa de la masa hereditaria de una persona. Es decir, si por ejemplo en el testamento de mi abuelo dice que me dejó la casa ubicada en la avenida tal, número tal y demás, y dice que únicamente es para mí, eso yo soy un parte de su legado, porque es de la masa hereditaria algo específico para las personas pues que de él decide. Esto es importante que lo entendamos porque es de los términos que vamos a estar manejando más adelante. Y también esto no lo vamos a estar manejando tal cual, pero es una de las diferencias que notamos más en la práctica, que de repente incluso en las películas, no me acuerdo qué película fuimos a ver. No me acuerdo. Y que te dije, mira, ahí está la diferencia entre herencia y donativo. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente escuchamos el me heredó en vida. Eso está mal. No existe una herencia en vida. La herencia es posterior a que una persona fallece. Y cuando se hace una herencia en vida, en realidad se le llama donativo. Sí, o sea, aquí tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hacen herencia en vida entre hermanos y demás, porque eso no es una herencia en vida, es un donativo. Y para temas fiscales, si supera al menos este 2022 de 105,000 pesos, pues sí tendrán que pagar impuestos sobre esa herencia. Entonces tengan mucho cuidado de estos movimientos y sí, creo que está muy padre recibir una, entre comillas, herencia en vida. Sin embargo, antes de que lo hagan, sí asesórense para que no salgan con un tema ahí fiscal después de muchos años. Sí, justamente. Y entonces, parte de esto y el por qué les estamos explicando esto
es que, bueno, ya retomando el tema 100%, cuando una persona fallece, aún no se terminan todas las obligaciones que va a tener fiscalmente. Adelantándome un poquito, básicamente nosotros vamos a tener que hacer todo este proceso únicamente si la persona que fallece tiene ingresos distintos a sueldos y salarios, que estuviera en el RIF, que aquí está mal porque existe una regla específica que es la 2.5.3, creo, que nos habla de esto. Y yo pensaría que si estaba el RIF antes, debería de estar el reciclo. Puede ser que no esté porque los pagos provisionales del RIF bueno, no eran pagos provisionales, en realidad se consideraban pagos definitivos y en el reciclo sí son pagos provisionales. Probablemente es por eso. Pero, bueno, sueldos y salarios, RIF, intereses, dividendos, o bien si ya existe un aviso de suspensión previo al fallecimiento del contribuyente. Pero bueno, justo de lo que quería hablar y para que tengamos como un contexto más amplio, es qué se entiende por herencia. Y normalmente las definiciones de este tipo de términos los podemos encontrar en el Código Civil Federal. En el artículo 1281 nos dice que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos algún pasivo, por ejemplo, o alguna deuda que tengamos que solventar, o ya sea con el banco, con el SAT, lo que sea, se va a tener que solventar eso primero y ya después de lo que quede vamos a poder hacer divisiones. Y eso es importante porque únicamente se hace hasta el monto de la donación, al menos en temas fiscales, o perdón, de la herencia. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, ustedes le deben, no sé, 3 millones al fisco y existen 2 millones, únicamente van a ser los 2 millones que se le van a pagar al fisco. Pero si ustedes le deben 3 millones y existen 10 millones en la herencia, entonces se van a poder repartir todavía 7 millones, que son los que quedan después de pagarle al fisco. Ok. Entonces, debemos también de comprender que cuando se da todo un proceso de sucesión, existen 3 partes que están interviniendo. El autor de la sucesión, que es la persona que fallece, los herederos o legatarios, que son los que reciben los bienes, y el albacea, que va a ser el encargado de que se cumpla la voluntad de la persona que está haciendo la sucesión. El albacea toma un papel súper importante en temas fiscales porque es el que se va a encargar de hacer casi todos los trámites. Normalmente cuando se publica la resolución miscelánea, se publican también las fichas de trámite. Y en las fichas de trámite nos dicen, ok, si tú vas a hacer un alta de persona física, debes de acudir a las oficinas del SAT, se va a presentar en estos supuestos y debes de llevar tales documentos. En estas fichas de trámite, justamente nos dicen que cuando nosotros tengamos que hacer todos los procesos de sucesión, se va a hacer por medio del albacea y en algunos casos de los familiares, pero también ahorita vamos para allá. Justamente, cómo se debe llevar este proceso de sucesión son básicamente 5 pasos. Primero se va a hacer la apertura de la sucesión, que es cuando se da a conocer todos los bienes y derechos que tenía la persona que falleció. Posteriormente se va a designar el albacea, que recordemos que es la persona que se va a encargar de que se lleve a cabo lo que buscaba el difunto y que se lleve a cabo de la forma que él buscaba. Adicionalmente, se va a tener que cumplir con todas las obligaciones y derechos que ya tenía la persona previo a su fallecimiento. Posteriormente, se va a hacer la transmisión de los bienes a herederos y legatarios, que era lo que les decía de que de lo que sobrara es de lo que se van a dividir. Y posteriormente, una vez que ya como que se concluyó todo ese proceso de sucesión donde ya cada quien tiene lo que le toca, entonces se hace la liquidación de la sucesión y ya no se tiene que hacer absolutamente nada más. Puede descansar en paz la persona que haya fallecido. Sí, justamente aquí nada más es muy importante recalcar que Eric comentó al principio el Código Civil Federal. Sin embargo, de manera estatal también existe un Código Civil. Entonces, dependiendo del estado que estés, también tienes que revisar si hay algo particular que aparece en el Código Civil de ese estado. Sí, y también algo que se me estaba pasando mencionarles es que, digo, porque ya les di los pasos que sigue en general un proceso de sucesión, pero
tenemos que saber que el punto número 1 o el paso número 1 comienza en el momento en el que muere el autor de la herencia, que es, pues, en este caso el contribuyente, y se puede presumir la muerte de la persona que ahora está ausente. ¿En qué momento se da esto? Cuando ya existe también un acta de defunción. Ujú. Entonces, bueno, justamente ya pasándonos como a materia fiscal, normalmente el Código Fiscal de la Federación nos marca que nosotros tenemos que presentar algunos cambios o algunos avisos de actualizaciones en el RFC para que nosotros le hagamos saber que pues ya no estamos o que estamos teniendo otras actividades o que nos cambiamos de domicilio, lo que sea. Y aquí es donde entra todo lo que les decía de las fichas de trámite. Normalmente cuando existe o cuando se da a conocer la resolución miscelánea de cada año, a nosotros, al menos en este caso en específico, nos aplican 3 fichas de trámite. La primera es por el aviso de apertura de la sucesión, cuando ya sabemos que falleció una persona y era una persona, esto es súper importante, ya se los mencioné al inicio y aquí es donde vamos. Era una persona que estaba obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia y la presentación deberá realizarse después de aceptar el cargo de albacea. Este justamente lo presenta la albacea y algo que no les mencioné también es que la albacea puede estar designada por el autor de la sucesión o bien por un juez. Ujú. Si no encuentran forma de ponerse de acuerdo, el juez va a decir, tú vas a ser la albacea, tú te encargas de esto. Entonces, justamente la albacea es el que va a tener que decirle al SAT, oye, comenzamos un proceso de sucesión, esta persona era contribuyente tuyo, estaba obligado en los términos de estas actividades que realizaba y entonces pues necesitamos hacer este proceso contigo para que puedas dar de baja el RFC y se concluyan todas las obligaciones. Aquí también nos dan la facilidad de que si la persona tenía únicamente servicios profesionales o bien estaba en suspensión de actividades previa a su fallecimiento, no se va a llevar a cabo este proceso. Sin embargo, así estuviera en suspensión o fueran servicios personales o lo que fuera, sí va a tener que llevar a cabo este proceso si ya tenía un crédito fiscal. ¿Quieres recordarnos qué es un crédito fiscal? Básicamente es cuando de alguna forma, bueno, no, de alguna forma, el SAT sabe que le debes, ya hizo algún proceso donde te dijo, ¿sabes qué? De acuerdo a una auditoría, revisión, cualquier vigilancias profundas, cualquier forma de fiscalización que tenga el SAT, determina un monto líquido. ¿Qué significa esto? Un monto con pesos. Dice, tú me debes 115,000 pesos. Y ahí ya aparecerá, designa un crédito fiscal, un número de crédito, donde dices, pues de este número de crédito me debe tanto dinero. De hecho, si recuerdan en el episodio que hablábamos de la opinión de cumplimiento, es súper, bueno, no es tan normal, pero llega a pasar que de pronto ustedes descarguen su opinión de cumplimiento y esté negativa por un crédito fiscal. Ujú. Y esos créditos fiscales pueden ser multas de tránsito, nos pasó una vez. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, un crédito tal cual fincado por el SAT. Creo que básicamente son como los más... O sea, cualquier autoridad federal que le debas, ella podría aparecer como un crédito fiscal. Sí. Y bueno, eso es respecto a este proceso de sucesión. Nada más es darle el aviso al SAT de que se está comenzando con un proceso de sucesión. Y ahí, o sea, lo que va a pasar durante este proceso de sucesión es que la albacea va a tener que ver si se debían... Impuestos, perdón, se me fue la onda. Si se debían impuestos, si se debían declaraciones, si las declaraciones tenían por pagar, si no tenían por pagar. Incluso si tenían saldo a favor, sí pueden designar cuál va a ser la persona, porque al final es un derecho que tenía el contribuyente. ¿Cuáles van a ser las personas que se van a quedar con ese saldo a favor? También nos pasó en una ocasión. Es correcto. Entonces, pues bueno, es importante que sepan que así como puede haber cosas malas de que van a tener que pagar, si existía un saldo a favor que fuera pues interesante, también se los pueden regresar. Y el siguiente trámite que nos puede llegar a interesar es el de aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión. En el momento en el que ya se culminó todo esto que se venía haciendo con el SAT, y la opinión de cumplimiento se encuentra positiva, ya no se le debe nada a nadie y podemos presumir que todo se hizo de la manera correcta. El albacea también se va a encargar de decirle al SAT, oye,
empezamos de esta forma, estaban todas estas deudas, yo ya te las pagué con la herencia de la persona que falleció. Entonces, si yo ya te lo pagué, porfa ya dame como por liberado esto, como en Harry Potter cuando a Dobby le dan el calcetín. Sí. Básicamente el SAT te va a dar tu calcetín para que ya puedas dar por culminada la relación entre el SAT y la persona difunta y eres libre, eres un elfo libre. Entonces, este proceso también lo realiza la albacea, pero sí es importante que sepan que existe un plazo para realizarlo. Y dice que va a ser una vez que se liquide la sucesión y se va a presentar dentro del mes siguiente al día en que se haya finalizado la sucesión. Entonces, eso es importante porque se van a tener que fijar justo en el día que ya se está dando por finalizado el trámite y a partir de ahí van a tener un mes para realizar ese trámite. ¿Tú ibas a...? ¿No? No. Ok. Y por último tenemos otro trámite que se tiene que realizar, que es la cancelación del RFC por defunción. Y aquí básicamente es, sí, ya estamos todos de acuerdo, ya me dijiste que ya no se debe nada, lo que sea, ahora sí ya da de baja el RFC y es todo lo que se tiene que hacer. Y de hecho, lo puede hacer ya cualquier familiar de la persona fallecida o algún tercero interesado que pudiera ser incluso el notario. Sí. Ya ellos son los que pueden también tramitar esto y con eso se da por culminada la relación que existía entre el SAT y el contribuyente. Exacto. O sea, de hecho también existe una regla que es la 2.5.3 en la resolución miscelánea para 2022, donde básicamente aquí lo que hace, recordemos que el SAT es muy chismoso. Entonces el SAT entera de muchas cosas. Y aquí lo que dice es que todos estos avisos que mencionó Eric pueden no hacerse si es que se entera de algún tercero, llámese la RENAPO. Básicamente creo que es la RENAPO la que le puede avisar que un contribuyente falleció, siempre y cuando se encuentre en estos supuestos. Bueno, también pudiera ser el IMSS por el tema de las afores y de las pensiones. También, sí. Básicamente, pueden no hacer todo este trámite si eres una persona física que estaba en el RFC sin obligaciones fiscales, si únicamente tenías ingresos por sueldos y salarios, estabas en el RIF, tenías ingresos por intereses, dividendos o existe un aviso de suspensión de actividades. Aquí, si estás en alguno de estos supuestos exclusivamente, puedes no hacer todo este trámite y ya, digamos, se olvida y pues ya tu RFC se cancela y todo se hace todo este trámite de manera automática por parte del SAT. Exceptuando el caso específico en el que puedas llegar a tener algún crédito fiscal. Claro. Si estás en estos supuestos, si tienes un crédito fiscal, ya valió y se tiene que hacer todo ese proceso. Porque recordemos que se tiene que pagar. O sea, aunque ya no esté la persona que lo debía, si dejó algún bien con el que se puede pagar, se va a pagar. Y si no dejó nada, pues ya lo darán por finiquitado. Y en donde sí son muy específicos, meticulosos. Muy específicos. De las actividades que sí se tiene que llevar a cabo este proceso sí o sí es si tiene ingresos por actividades empresariales, arrendamiento de bienes, demás ingresos. Siempre y cuando en los demás ingresos estuvieran obligados a presentar las declaraciones de manera periódica. Y creo que ya por último lo que se puede mencionar es que también existe otra ficha de trámite que se llama aviso de cancelación en el RFC por defunción, que es la que ya les mencionaba previamente. Pero es importante que sepan que esta, si bien la puede presentar cualquier familiar, y también podemos estar exentos de presentarla si la RENAPO ya le dio aviso al SAT y demás. Esto era lo que les mencionaba al inicio del episodio. ¿Se acuerdan o tal vez no se acuerdan que hace como un año y mesecitos, que fue previo a que propusieran la reforma del reciclo, sacaron un comunicado de tenemos como 50,000 personas que ya están muertas y aún así están dadas de alta en el RIF? Sí. Eso pasa justamente por todos estos trámites que nos puede llegar a facilitar el SAT. Entonces, siempre y cuando el SAT no los estuviera dando de baja, algunas personas más listas utilizaban las cuentas de la persona que ya había fallecido, pues para lo que lo podían utilizar, ¿no? Para no levantar falsos.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en esta situación y no se quieren esperar a ver si el RENAPO o no les va a dar esa baja, mandándole la información al SAT, pueden ir a las oficinas del SAT. ¿Cuál es el gran problema? Que es con previa cita. Y citas no hay. Es correcto. Entonces, creo que ya era lo último que les podía mencionar en este caso. Y creo que ya nos pasamos al tema de impuestos. Sí. Ahora, justamente, ¿qué es lo que pasa? Y lo voy a dividir literalmente en los dos impuestos como más comunes, ISR e IVA. Recordemos que siempre, bueno, en abril se presenta la declaración anual de las personas físicas y creo que es un error muy común que les pasa a las personas que no se esperan abril, que se meten a revisar su declaración anual, ven que ya sus ingresos, si es por ejemplo sus salarios, están precargados, también sus deducciones personales y le dan siguiente, confirmar, devolución y demás. Y puede que sí se los acepten, nada más tengan, o sea, sí tienen que revisar que la declaración que estarían presentando es una declaración anticipada del anual. Y dice ahí que es por defunción, es un anual por defunción. Tú puedes presentar la anual en cualquier momento del año, pero es por un tema de defunción. Entonces, si estás vivo aún, vivito y coleando, y quieres ya que te regresen tu saldo a favor porque sabes que lo vas a generar, tienes que esperarte hasta abril. Y hasta abril se harán el término para que la puedas presentar de manera correcta. Eso es súper importante porque la ley sí nos marca que del momento en el que fallece una persona tiene 90 días en teoría para cumplir con el plazo de presentar la declaración anual. Entonces, si por ejemplo fallecen ahorita en noviembre, tienen diciembre, enero y febrero. Es por eso que el aplicativo sí está liberado, vamos a llamarlo así, durante todo el año. Sin embargo, recordemos que la ley también es clara para las personas morales que se tiene que presentar la declaración anual dentro de los primeros 3 meses del ejercicio posterior al que se llevaron a cabo las operaciones. Es decir, por ejemplo, para 2022 tenemos los primeros 3 meses del 2023, que es enero, febrero y marzo, para presentar la declaración anual. Normalmente nos esperamos hasta marzo porque es súper común que haya 1001 errores en los aplicativos. Y hasta el 30 de marzo dicen, ahora sí vamos a ponernos a trabajar para que este aplicativo ya esté listo para presentar las anuales casi. Pero en las personas físicas sí son súper claros y dicen durante el mes de abril. Entonces, tú como persona física, si te metes a presentar tu declaración anual el 30 de marzo, ya valió, porque de entrada va a estar saturadísima la página por las declaraciones de personas morales, pero también porque te lo van a considerar por defunción, como bien decía Arturo. Entonces, es súper importante que sí lo hagan durante el mes de abril, y es también por eso que se hacen los memes de que el 1 de abril a las 12 de la noche están todas las personas ya esperando para presentar su declaración. Justamente eso. Y aquí es algo que mencionaba Eric en un inicio. ¿Quién es el obligado a presentar esta declaración anual? Será el albacea. Él es la persona encargada de presentar esta declaración y bien, los 90 días que menciona Eric son 90 días hábiles. Entonces también el tiempo es bastante amplio, pero sí es muy importante que si el que falleció fue una persona que tenía servicios, o sea, que prestaba, o sea, que era por honorarios o alguna actividad empresarial o arrendamientos, pues sí sepas que tienes que presentar tú como albacea que fuiste designado el tema de su declaración anual. ¿Quiénes? Aquí es un tema importante también. ¿Qué es lo que pasa con el tema de ingresos que pueden llegar a percibir personas, por ejemplo, que únicamente tenía ingresos por sueldos y salarios, falleció y la empresa le va a dar el finiquito y o la liquidación? O la PTU. O la PTU a los herederos o legatarios. Estos ingresos se encuentran exentos para los herederos o legatarios. ¿Por qué? Porque básicamente se le da un tratamiento de herencia. Y en el artículo 93 de la ley del ISR, en la fracción 22, nos menciona que las herencias no pagan impuestos. Entonces, si la persona, fuiste uno de los favorecidos como heredero o legatario por alguien que recibía ingresos por sueldos, salarios o asimilados, prestaba servicios profesionales o rentaba algún bien, ten presente que esos ingresos pues serán exentos para ti. Sí. Luego se hace mucho la broma de, ay, quisiera ser heredero, quisiera que me dejaran una herencia, pero también háganse conscientes de que si les toca van a ser la albacea
y pues van a tener que llevar a cabo todo este proceso y aparte pues digo, siempre conlleva un proceso de duelo, ¿no? El ser heredero porque implica que una persona falleció. Entonces, digo, esto lo quise hacer ahorita como un comentario, pero todavía no acaba el proceso de los impuestos. Todavía creo que hay comentarios que podemos hacer al respecto. Sí, o sea, básicamente lo mismo que mencionabas. El albacea es el que tiene que asegurarse que pues todo se haya cumplido de manera correcta. Entonces también es muy importante, digo, creo que a veces si es como determinado por el juez, pues no te esperas que seas albacea, pero si estás ya dentro del testamento, ¿quién va a ser tu albacea? Pues que sí sepan más o menos qué es lo que estabas haciendo, porque si no le dejas un gran problema de, oye, ¿quién era su contadora? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía? Y pues se vuelve más complicado el proceso, porque recordemos que sí, al final de cuentas sí hay plazos que cumplir. O sea, está lo de los famosos 30 días, los 90 para presentar anual y demás. Entonces sí, tengan como todo en orden, pero sí, o sea, como que ya saben quién va a ser su albacea, pues ya avísenles desde antes para que más o menos sepan cómo se tienen que preparar, al menos en el tema fiscal. Bueno, todos estos pagos que se hacen se consideran pagos definitivos por parte de, por parte del albacea, a menos que los herederos o legatarios lo opten por acumular en su declaración anual. Esta parte de los ingresos que reciben y también los impuestos que haya pagado el fallecido, pues también podrán acreditarlo en la manera proporcional que les haya tocado. Luego, pues básicamente, si se adjudican algún bien, también se considera que es exento. O sea, si como legatario, por ejemplo, que si es algo muy específico, te dan un bien, pues también es exento de impuestos por un tema de una herencia o un legado. En el tema del IVA, bueno, y eso es es muy obvio, pero también es importante mencionarlo. El tema de, por ejemplo, te dan una casa y tú la pones como un Airbnb o rentas tradicionales. Lo que fue exento fue esa adjudicación que tuviste del bien. Sin embargo, si te empieza a generar ingresos, esos ingresos que se generen después de todo el tema de la sucesión, pues sí pagan impuestos. Para que no digas, ay, mira, esto fue una casa de una casa que me dieron por herencia, yo no voy a pagar ningún impuesto de este ingreso. Siempre les decimos que si algo está en la ley es porque alguien ya intentó pasar ese límite. Entonces, seguramente alguien dijo, oye, esto venía de una herencia, yo no tengo que pagar por eso porque es exento, pero pues bueno, aquí ya les pusieron el límite. Y en el tema del IVA, también de igual forma, pues exenta del IVA de cualquier producto que se haya generado por las herencias, pero si se generan otros bienes después de toda tu herencia o legado, pues eso también van a pagar IVA dependiendo de lo que sea que te dediques. Y de hecho la ley del IVA es específica, ya que menciona que no se considera no se considera una enajenación aquello que sea la transmisión de propiedad por causa de muerte. Entonces también la ley del IVA es muy clara, decir, si alguien te dio un bien porque se murió, pues no debes de pagar ningún tipo de impuesto. De igual forma, el IVA pues lo tiene que pagar el albacea y pues básicamente él es la persona como más importante dentro de cualquier proceso de sucesión, ya sea tanto en el tema legal para el tema de repartir bienes o la masa hereditaria, así como en el tema de impuestos. De hecho, el albacea es la persona más importante de todo este tema. Porque también este es un gran tema aquí. Una pequeña cosita que dice el Código Fiscal de la Federación, donde habla de responsables solidarios, nada más de manera rápida. ¿Qué es un responsable solidario, amigo? La responsabilidad solidaria, y todo lo vamos a entender con este ejemplo, es, por ejemplo, tu patrón. Tu patrón está obligado a que si te va a pagar a ti 10,000 pesos, para que tú no tengas que presentar tu declaración mensual, pues mes a mes, él te va a hacer una pequeña retención de impuestos, de tal forma que a ti no te van a llegar los 10,000 pesos, sino, por ejemplo, tal vez 9,000, y esos 1,000 pesos que él te está reteniendo se los va a pagar al SAT en tu nombre. Si él no se los llegara a pagar al SAT, él es responsable solidario contigo de entre los dos ponerse de acuerdo qué es lo que se le va a decir al SAT, de dónde está ese dinero. Al final tú vas a poder demostrar que él sí te lo retuvo, él nunca lo pagó y él será el que se tenga que hacer cargo, pero es importante que estemos conscientes que esto de la responsabilidad solidaria es
tanto tú, que eres mi patrón y me estás reteniendo, como yo, que me estás reteniendo el impuesto y de hecho soy el obligado a pagarlo, tenemos responsabilidad ante el fisco de una situación en específico. Justamente eso. Entonces, para el tema de los legatarios o donatarios, ellos son responsables solidarios de las obligaciones fiscales que se causen por los bienes legados o donados hasta el momento de que pase este proceso. Y los albaceas o representantes de la sucesión por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el proceso de encargo, el periodo de encargo. Entonces, justamente aquí nos damos cuenta, o sea que sí, creo que la persona más importante, desde el tema civil, legal, hasta el tema fiscal, es el albacea. Él es la persona más importante en todos los procesos, porque básicamente es lo que decía Eric en un principio. Él es el obligado, ya sea por la persona fallecida o por un juez, a hacer cumplir todo para que ya la persona que murió pueda descansar en paz. Sí, la verdad es que, como se los mencionábamos al inicio, es un proceso con el cual no estamos tal vez tan familiarizados, pero lamentablemente también venimos de una época de muchísimas muertes gracias a todo el tema de la pandemia. Entonces, seguramente, probablemente hay personas que estén pasando por esto, que ya terminaron de pasar, pero es importante que aunque son temas que a veces no nos gusta platicar tanto, los platiquemos. Por lo que dice Arturo, de pronto tú eres el albacea, te acabas de enterar, no sabes ni qué estaba haciendo tu papá, no sabías si tenía un negocio, si no tenía, si tu abuelo que te está dejando a ti como albacea tenía 20 casas, tenía una. Entonces, si bien son temas que de plano ni siquiera nos gustaría pensar, por salud mental de las personas que se quedan como encargados de eso, es importante que se toquen para que pueda ser un poquito más sencillo el proceso que de por sí ya es complicado por el tema del duelo que se está viviendo. Claro. Y creo que también algo muy importante, digo, ya no es el mes, pero sí es muy importante como empezar a generar esta cultura, así como nosotros buscamos, por ejemplo, este tema de que se vaya generando cultura fiscal, también en temas legales que de igual forma son un poco complicados, pero por ejemplo, creo que sí de manera nacional durante el mes de septiembre es como el mes de los testamentos, en donde ahí si tú sabes que después de tienes algunos bienes o algo que puedas dejar como herencia o como legado y que pudiera generar problemas a futuro de cuando ya no estés, que te acerques con algún notario. O sea, al final de cuentas, sí, lo que pasa durante el mes de septiembre es que hacen descuentos bastante interesantes por el tema de sus honorarios, todo el registro que se tiene que hacer, todo el tema legal que se hace con el tema de los testamentos, pero sin embargo le da tranquilidad a todos y les da seguridad a todos de qué es lo que le toca de lo que tú tenías. Sí, de hecho, por ejemplo, en esta ocasión en Querétaro, que es donde nosotros estamos, sí se amplió, me parece, de septiembre hasta octubre. Fueron 2 meses del testamento. Y lo que la otra vez comentaba Arturo, que tal vez el tema del testamento debería ser una deducción personal para que para las personas fuera, aunque sea un poquito más llamativo por reclamarle al SAT los impuestos que nos cobran, el hacer el testamento. Claro. Pero bueno, en general creo que es todo por el episodio de esta semana. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. Suscribirse aquí en YouTube si nos están viendo, en Spotify también, compartirnos. Y si tienes algún tema de cierre de año, dices, oye, quiero ver qué onda con mi anual, sí, qué va a pasar, que no, si tengo mis deducciones personales dentro del visor, me las van a aceptar o no, puedes ir a la página de internet, arpeaconsultores.com, y en alguna asesoría 1 a 1, pues poder ver esos temas o cualquier otro tema fiscal. Si vas a iniciar, si ya has iniciado, si no estás tan de acuerdo con lo que te han recomendado tu contador actual, lo que has escuchado, tienes ahí, puedes agendar un espacio para que podamos platicar y darte también nosotros las mejores recomendaciones. Y entonces creo que sí es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.